Vamos. Vamos. Sí, Bueno, profe. vamos a entonces a ver una actividad práctica, ¿sí? Para tratar de practicar un poquito las cosas que hemos estado viendo e incorporar otros conceptos. ¿Se ve bien la pantalla ahí? ¿Se ve Sí, se bien? ve. Bueno. Sí, Bueno, profe. ¿cuál es la idea? La idea va a ser que nosotros, yo les voy a dar esta estructura que ustedes están viendo acá, ¿sí? Esa estructura en principio es una estructura que está resuelta, que es estable. ¿Mm? Está bien, faltan algunos, quizá algunos detalles acá en la parte de cómo está configurada la estructura de de la cercha o si es una viga de arma llena, lo que hace lo que sería la estructura de la cubierta, ¿sí? O la parte, digamos, la viga de la estructura transversal tipo, pero bueno, no vamos a trabajar sobre eso, sino que vamos a trabajar sobre algo más global. Esta estructura que tiene 30 metros de longitud, 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios, por lo tanto el módulo o la distancia entre las estructuras transversales tipo son 5 metros, ¿sí? Tiene las estructuras transversales tipo, como hemos dicho, cada 5 metros. Tiene un elemento que no se los había mencionado, pero que aparece acá, que son las correas. En particular, cuando es una sola y está en el punto superior, esa misma correa se denomina cumbrera, ¿sí? Las correas, sobre esas correas es sobre las que apoya la chapa, ¿sí? La chapa tiene, depende de la configuración, que sea ondulada o trapezoidal, y el tamaño de las ondas o el tamaño de los trapecios o alguna otra forma que pueda tener la chapa de configuración de plegado, ¿sí? Tiene unas distancias entre apoyos que le son propias. Y en este caso, fíjense ustedes que acá hemos tomado que la luz es 15 metros y hemos dividido en 8 partes, por lo tanto, estamos trabajando con un metro, un metro 75 más o menos la distancia entre las correas. Ahí apoyaría la chapa de cubierta. ¿Mm? De esta distancia a la que yo coloque las correas, ¿sí? Va a depender la chapa que yo ponga. ¿Sí? En la medida en que las correitas las ponga más cerca una de la otra, ¿sí? Va a ocurrir de que la chapa que puedo utilizar es más liviana y por lo tanto más económica, ¿sí? Y voy a estar poniendo mayor cantidad de correas. En la medida que las aleje voy a poner menos correas, pero voy a tener que comprar una chapa más cara para que aguante que la distancia entre apoyos es más grande. ¿Mm? Lo que vamos a hacer nosotros con esta nave, que está así estructurada, que como ven ustedes es de rigidización parcial. Yo no he querido dibujar para no complicar lo que sigue para atrás, pero la otra mitad de la nave es exactamente igual. ¿Mm? En esta estructura de rigidización parcial, cada una de las estructuras transversales de tipo tiene que ser capaces de tomar las fuerzas horizontales. Por eso dice acá un texto que todas las columnas están empotradas en dirección transversal, quiere decir de que esto es un pórtico, si se quiere, bien potrado. 6 grados de libertad por una sola chapa, quiere decir de que es un hiperestático de grado 3, resiste perfectamente las acciones horizontales, por lo tanto es estable. Y en dirección longitudinal he rigidizado los paños extremos y he rigidizado el primer vano, de modo que cualquier carga longitudinal, ¿sí?, termine descargando en estos planos laterales. Por lo tanto, no necesito que estén empotradas las columnas en la dirección longitudinal
y las he dejado articuladas. Es decir, si yo las soltara las columnas podrían girar y volcarse como un castillito de naipe en dirección longitudinal, pero transversalmente están sostenidas. Bueno, la idea entonces es ver que esta nave, que está así y es estable, tratar de hacerle algunos cambios para evaluar qué pasa, sobre todo. En ese evaluar qué pasa, nosotros vamos a tener que llenar esta planillita que me aparece acá, donde yo voy a evaluar qué pasa con, vamos a achicar un poquito para que se vea bien, ¿sí? Para cada una de las variantes voy a ver qué es lo que pasa con la chapa de cubierta, qué es lo que pasa con las correas de la cubierta, qué pasa con la rigidización, es decir, las cruces de la cubierta, qué pasa con la viga de la estructura transversal tipo, con la columna de la estructura transversal tipo, con las bases, con la chapa del cerramiento longitudinal, con las correas del cerramiento longitudinal, con la rigidización del cerramiento longitudinal y con la rigidización del cerramiento transversal. ¿Sí? Yo voy a tener que plantear una situación distinta a esta, algún cambio para hacer buscando una optimización en el diseño, y voy a tener que ver ese cambio que propongo, cómo impacta en cada una de estas cosas con los poquitos datos que yo tengo hoy día. Hay muchas cosas que no las sé, hay muchas incertidumbres porque no voy a pensar mucho en la mano de obra, voy a tratar de pensar nada más que en el tema de los materiales, como para ir haciendo una primera evaluación. Y en cada uno de estos casilleros voy a poner alguna de estas 4 respuestas. Es decir, no se puede precisar, no se modifica, aumenta su valor o disminuye su valor. Entonces, supongamos nosotros una solución que no modifica mucho el dibujo y nos va a permitir, sin hacer un dibujo nuevo, a nosotros poderla evaluar, que digamos, ¿qué pasa si nosotros eliminamos una estructura transversal tipo, en lugar de que la separación entre ellas sea de 5 metros, ahora pasa a ser de 6 metros? ¿Qué cambia? ¿Qué no cambia? ¿Y en qué sentido si cambia? ¿Sí? Tengo la modificación. Entonces vayamos a lo primero. ¿Qué pasa con la chapa de cubierta? Y la chapa de cubierta, ¿de qué depende? De las dimensiones globales que no han cambiado, ¿sí? Y depende de las longitudes de apoyo, pero nosotros solamente hemos separado las estructuras transversal tipo, pero las correas las hemos dejado donde estaban. Por lo tanto, la chapa de cubierta, ¿sí?, queda igual. ¿Está claro? ¿Qué pasa con las correas de cubierta? La correa de cubierta tiene el mismo largo, porque el largo de la cercha es el mismo. El largo de la nave es el mismo. Pero ahora, en lugar de las correas apoyar cada 5 metros, apoyan cada 6 metros. Por lo tanto, son más grandes, ¿sí? Por lo tanto, aumentan su valor. Entonces, la correa de cubierta aumenta su valor. ¿Qué pasa con la rigidización de la cubierta? Que son estas cruces. Al estar más separados un elemento del otro, en todas 5 metros, están de 6 metros, son más largas. Por lo tanto, la rigidización de cubierta también aumenta su valor. Entonces, aumenta su valor. ¿Qué pasa con las vigas de la estructura transversal tipo? Evidentemente que al estar más separados, tienen más carga.
pero también es cierto que es una estructura menos. Por lo tanto, ahí no puedo saber, sin hacer algún número más preciso, qué es lo que pasa, ¿sí? Y entonces, ¿qué voy a decir? Y bueno, ahí estoy en la duda. No lo puedo precisar en este momento si poner una estructura transversal tipo menos, pero más grande, es más caro o más barato. ¿Mm? En general, las columnas de las estructuras metálicas, por cuestiones que son de diseño, ¿sí? Y por la resistencia que tiene el acero, en general prevalece a veces mucho más el aspecto estético, es decir, que se vean de dimensiones aceptables, a el tema de la resistencia. Generalmente resisten bastante más de lo que están solicitadas, por lo tanto, el incremento que les produce el estar, al ser una menos, el estar más distanciada, ¿sí? No va a compensar el ahorro que produce el que haya una menos. Entonces, en general, las columnas, ¿sí? Van a disminuir su valor. ¿Sí? Entonces, y otro tanto va a pasar con las bases. También, al ser una menos, ¿sí? Son dos menos en realidad, también van a disminuir su valor. ¿Qué pasa con la chapa de cerramiento longitudinal? No modifiqué el apoyo, no modifiqué la dimensión global, por lo tanto la chapa de cerramiento longitudinal, al igual que la chapa de cubierta, van a seguir siendo iguales. ¿Qué pasa con las correas de cerramiento longitudinal? Lo mismo que pasó con la cubierta, ahora están apoyadas a mayor distancia. Por lo tanto, ¿sí? También van a aumentar su peso o el costo, digamos. ¿Mm? ¿Qué pasa con la rigidización del cerramiento longitudinal? También estas cruces, al estar más distanciadas, van a ser más grandes. Por lo tanto, también van a aumentar su valor. ¿Y qué pasa con la rigidización del cerramiento transversal? No la tiene y no le he puesto nada. Por lo tanto, se mantiene igual. ¿Mm? ¿Vieron? No es tan difícil. Eso hay que hacerlo en el trabajo práctico para tres casos, básicamente. Les propongo otro caso así simple para que nos tratemos de ubicar. Supónganse que yo ahora digo, bueno, voy a rigidizar totalmente la cubierta. ¿Está bien? Vuelvo a las mismas estructuras que tenía de antes, vuelvo a los planos de 5 metros. Siempre retorno a la estructura con la que yo arranqué. ¿Eh? No a la que dejé recién, sino a la nueva, a este dibujito que tenemos a la vista. Y acá voy a decir, bueno, voy a rigidizar toda la cubierta, voy a eliminar estos empotramientos, por lo tanto van a quedar las columnas articuladas para los dos lados, ¿sí? Al quedar las columnas articuladas acá, también voy a poder, ¿sí? Eliminar este nudo rígido que es bastante caro y hacer una articulación, es decir, que a mí me queden tres elementos, las dos columnas y la viga, 3 por 3, 9 grados de libertad, y le pongo 1, 2, 3, 4 articulaciones, 8 restricciones, por lo tanto es hipostático, no resiste fuerzas horizontales, pero para eso está todo rigidizado para que toda la fuerza vaya a parar a estos extremos. Y en estos extremos tendré que rigidizar, ¿está bien? Los vanos extremos, es decir, el cerramiento transversal. Veamos esa configuración, qué me cambia y qué no me cambia.
Volvemos a la chapa de cubierta, no cambié la separación entre correas, no cambié las dimensiones de la nave, por lo tanto, ¿sí? Esta sigue siendo exactamente la misma. Ahí no cambia la cubierta. En el caso de las correas de cubierta, no he cambiado la distancia ahora entre los elementos de la nave, ¿sí? No he cambiado el número de correas, por lo tanto, en el caso de las correas, ¿sí? Sigue siendo lo mismo. ¿Qué pasa con la rigidización de cubierta? Y ahora incorporé todo, cerré todo el anillo, por lo tanto, la rigidización de cubierta aumentó considerablemente, ¿verdad? ¿Qué pasa con la viga de la estructuración transversal tipo? ¿Sí? Al dejar de estar empotrada, al estar simplemente apoyada, al no resistir fuerzas horizontales, ¿sí? Esa viga disminuyó su valor. ¿Sí? Entonces, abajo. ¿Qué pasa con la columna, la estructura transversal tipo y las bases? También disminuyeron, ¿sí? ¿Por qué? Porque las articulé, por lo tanto, están menos solicitadas, las bases son más chiquitas, las columnas son la misma cantidad, pero son más chiquitas, por lo tanto, las dos disminuyen. Entonces, esta baja y esta también baja. ¿Qué pasa con la chapa de cerramiento longitudinal? Lo mismo que la cubierta, ¿sí? Y las correas, no las toqué. Por lo tanto, estas dos siguen como antes. No ha habido ningún cambio, ¿sí? Las correas de cerramiento longitudinal tampoco cambian. ¿Qué pasa con la rigidización del cerramiento longitudinal? Y la rigidización del cerramiento longitudinal estaba para las fuerzas que actúan sobre el cerramiento longitudinal, que son las mismas que antes. Que yo haya rigidizado toda la cubierta me modifica la rigidización del cerramiento transversal. Por lo tanto, la rigidización del cerramiento longitudinal continúa igual. Y la rigidización del cerramiento transversal, que antes no existía, ahora la tuve que poner. Por lo tanto, creció. ¿Lo ven? Y completamos el segundo caso. Este es el trabajo práctico que ustedes tienen que hacer. Obviamente que ya las dos opciones que yo di y que resolví acá, ¿sí? No las pueden incluir ustedes entre sus opciones, no vale. Mientras más opciones les dé yo hoy, más van a tener que inventar ustedes para la próxima. Como es temprano, ¿sí? Yo les doy una opción más, si ustedes quieren, facilita. Veamos, ¿qué pasa si yo ahora agrego correas en el cerramiento, ¿sí? Longitudinal? Si densifico las correas en la cubierta y no cambio nada más. Es decir, pongo mayor cantidad de correas, las correas más juntitas. ¿Qué pasa con la chapa de cubierta? Al estar las correas más juntitas, ¿sí? La chapa de cubierta disminuye. ¿Por qué? Porque ahora la longitud de apoyo es más chica y al ser más chica yo puedo comprar una chapa más barata, más económica. ¿Qué pasa con las correas de cubierta? ¿Sí? Ahora las correas de cubierta son mayor cantidad. Pero ¿qué pasa? Están menos cargadas. Porque están más juntitas. Son más correas para resistir la misma carga. Entonces, por un lado, cada correa resiste menos, pero hay mayor cantidad de correas. Y bueno, ya en ese caso, caigo en la que no sé, no puedo determinarlo por ahora qué es lo que pasó. ¿Qué pasa con la rigidización de cubierta?
Nada, mantengo la misma, solamente metí más correas intermedias. Queda igual. ¿Qué pasa con la viga y la columna de estructura transversal tipo? No cambió nada, simplemente las cargas están más juntas, pero todo lo demás sigue igual. Por lo tanto, la viga, la correa y las bases no cambian. En la chapa de cerramiento longitudinal, en este paño, pasa lo mismo que en la cubierta. La chapa tiene más lugares, más correas para apoyarse, por lo tanto, baja. Y las correas, lo mismo que recién, que de pronto yo tengo mayor cantidad de correas, pero menos cargadas, no sé qué es lo que puede haber pasado o irá a pasar cuando haga la verificación. Más correas, más chiquitas. ¿Sí? La rigidización del cerramiento longitudinal no cambió para nada, porque no la he tocado. ¿Sí? Y la rigidización del cerramiento transversal tampoco, porque no he hecho nada en el cerramiento transversal. Entonces, tengo que es igual. Ese es el trabajo práctico. Como ven, un trabajo práctico de 20 minutos. ¿Cuál es el tema? Que ustedes me tienen que adjuntar en la presentación cada uno de los dibujitos con la variante y la explicación de qué es lo que han hecho, ¿sí? Y por qué surgen todos estos aumentos, disminuciones, mantener o no saber cuál es el resultado del cambio. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que dibujar cada una de estas variantes, hacer una explicación de decir qué pasa, más correa, menos separación, más separación, cambié la rigidización, cambié los apoyos. A ver, todos los cambios que ustedes quieran ir haciendo, de modo de que les resulte una nueva estructuración, una nueva variante, y ustedes puedan hacer una evaluación. ¿Les queda claro? Parece que sí, profe. Sí, profe. Bueno, como ayudita, ¿sí? De lo que les acabo de decir, acá tienen ustedes una serie de máximas, si quieren llamarle, ¿sí? No serán máximas, pero cúmplanlas, por favor, ¿sí? ¿Y qué dicen? A medida que aumenta la distancia de apoyo de las correas, es decir, disminuye el número de módulos, aumenta el costo de la correa, que fue lo que nos pasó recién. A medida que aumento la distancia entre correas, es decir, coloco menos correas, disminuyo el número de correas, pero las correas son más grandes. Ahí no sé qué pasa. Y aumenta el valor de la chapa de cerramiento. Otra cosa que pueden hacer ustedes es cambiar las rigidizaciones. En lugar de hacer cruces de San Andrés, ¿sí? Hacer perfiles resistentes a compresión. Es decir, en lugar de poner esta cruz, poner una sola barra. Ponen una barra en lugar de dos, ¿sí? Pero son más caras la rigidez de compresión que las dos cruces. ¿Por qué puede ser válida esa opción? Y bueno, porque probablemente la rigidización es más cara, pero la instalación y la cantidad de uniones es la mitad. Entonces, si uno ahí involucra la mano de obra, el resultado puede ser un tanto incierto. Si ustedes en algún punto quieren evaluar eso, decir, bueno, no, pero es que la mano de obra me parece, lo ponen y justifican un más o menos, un más, un menos, un igual. La rigidización de cubierta es más cara que la parcial, obviamente, lo que vimos recién, son mucha más cantidad de barras. ¿Sí? Pero ¿sí? Las columnas están menos solicitadas porque pueden ser articuladas. Entonces, cuando yo meto acero en la cubierta, bajo acero en las columnas. Un poco lo que le decía, siempre hay una ganancia y siempre hay un ahorro. Ahí hay una inversión. Las bases, las columnas articuladas son más chicas que las empotradas y las bases de las columnas articuladas también son de menor dimensión.
que fue lo que nos pasó en el último caso. Cuando se utilizan columnas empotradas, no son necesarias las rigidizaciones para resistir fuerzas horizontales. Si ustedes empotran por todos lados, las rigidizaciones no son necesarias. Gastan más en la columna y gastan más en la base, pero gastan menos en la rigidización. Y la última, los empotramientos pueden ser en una dirección y estar articulados en la otra, como el ejemplo que yo les he dado. ¿Sí? Y en consecuencia son necesarias rigidizaciones solo en la dirección que está articulada. La idea es que ustedes hagan propuestas que funcionen, ¿sí? Aceptando que está bien, no son estructuralistas y pueden cometer algún error, pero traten de aplicar el criterio de la mejor manera posible para que este cuadrito esté bien lleno y esté bien justificado, y yo cuando lo lea entienda qué es lo que ustedes están haciendo. ¿Sí? Yo les voy a mandar ahora, se los mando por el grupo de WhatsApp. Todos están en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Creo que sí. El que no, Sí, el que no se incorpora. Yo les voy a mandar por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Este Excel, ¿sí? Obviamente es el virgen, no todo no el que he llenado yo ahora, ¿sí? El primero que les mostré, con todo esto vacío, ¿sí? Se los mando de modo que ustedes directamente tengan el Excel, hagan los dibujos, si lo hacen AutoCAD mejor, si lo hacen a mano, le sacan una foto y introducen la foto de Excel, no tengo problema en eso, ¿sí? Y lo que sí me importa es que abran una hojita por cada una de las variantes, variante 1, ¿ven? Donde esté el dibujito y la explicación de qué es lo que hicieron y cuál fue el criterio, es decir, en términos globales, qué fue lo que pasó, y luego eso que explican en términos globales qué fue lo que pasó, se tiene que traducir en el más, menos, igual o más o menos, ¿sí? En la planilla que está en la primera hoja. Ese es el trabajo práctico. Como siempre, tienen hasta el miércoles al mediodía para presentarlo. ¿Tienen dudas? No, profe. No, profesor. ¿Cómo? De momento No. De momento no, puede surgir las dudas después. ¿Sí? Les hago un comentario porque lo voy a cambiar ahora. ¿Sí? La consulta, si alguien tiene alguna duda, la voy a dar el lunes a las 16, no a las 17 como figura en la página. ¿Sí? Si alguno tiene algo de consultar este práctico, recuerde, el lunes a las 16. Yo ahora lo voy a cambiar, pero por si se han quedado con que dice el lunes a las 17, va a ser lunes a las 16. Dani, no sé si querés agregar algo, si estás. Estamos, ¿no? Estamos. Quería hablar con vos después, Dani, cuando terminemos. Dale. Cuando se vayan los chicos hablamos. Listo. Bueno, damos con esto por terminada la clase. Nos vemos el miércoles. Se ven con Daniel el miércoles que viene, que empieza con hormigones. Ok.